Buenas noches. Es un gusto saludarles, verles, sentirnos cercanos. Y también es un gusto estar reflexionando por medio del Evangelio de Marcos, un evangelio que nos invita y nos reta continuamente a ir a la periferia, ir al margen, ir a las Galileas. Esta noche tenemos al padre Gerardo, que nos va a seguir hablando un poquito sobre el contexto de la comunidad, y bueno, esperemos que en el conversatorio podamos ampliar este tema. Así que muchas gracias. Ahora sí, Gera, somos oído. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Ya me presentó un poquito el padre Manuel, soy Gerardo Rodríguez Garibay, misionero claretiano. Con mucho gusto los voy a acompañar en esta tarde, noche, para algunos, o día, ya para España. Y compartir un poquito el tema que puede ver la pantalla. Sí, mira, hermano. Muy bien. La pantalla, sí, no la pantalla. Sí, se ve. El tema del día de hoy es el contexto en la comunidad de Marcos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿sí? Y vi conveniente ver este pequeño video, son como 5 minutos más o menos, de un poquito lo que nos habló Martita la semana pasada para varias personas que no nos pudieron acompañar. Creo que nos sirve un poquito de repaso, ¿sí? Para escucharlo son 5 minutitos, ¿no? Para familiarizarnos con el contexto. El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: este es mi Hijo. No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús.
Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje, Un soldado romano. quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice, ciertamente este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos. Pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tienen miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Creo que desde los que nos han acompañado en estos talleres bíblicos, creo que saben la importancia que tenemos de dar o practicar esta hermenéutica, ¿no? O interpretación. Vida, texto, vida. Como saben, pues la vida es cada uno de nosotros, de nosotras, toda la creación, las plantas, los animales, el universo, y creo que de alguna manera, pues de ahí partimos, de este primer libro que Dios escribió, toda la creación. Pero pues también tenemos este libro sagrado, los 73 libros que le llamamos Biblia, y la cual pues vamos a reflexionar sobre unos textos bíblicos y también extrabíblicos sobre este contexto en la comunidad de Marcos. Y nuevamente pues creo que tenemos que reconectarnos a la vida, a esta vida que cada uno de nosotros y nosotras pues de alguna manera nos debe de cambiar, ¿no? O comprometernos como cristianos y cristianas. Y bueno, pues esta imagen nuevamente creo que lo dice todo, este paisaje que está nuevamente conectado o interconectado con el libro y nuevamente todos son una sola cosa. Para empezar una breve introducción, pues partimos de la vida, como les dije anteriormente, y solamente para decirles que texto y contexto son las dos caras que presenta siempre la literatura y que van siempre unidas o entrelazadas. Cuando decimos o podemos decir que el contexto es todo lo que rodea al texto y también puede ser de carácter multipolar o con varios significados. Esta imagen me gustó mucho porque creo que es lo que vamos a tratar de desentrañar, por decir así, en este tema que les voy a presentar. Esta figura que parecen, voy a usar aquí un láser, me dice aquí. No sé si lo puedan ver, este puntito rojito. ¿Sí? Ven esta figura, pues parece un hombre, ¿no? Un hombre ahí parado como con la mano en la boca, pero a la vez también hay esta figura femenina, ¿no? Entonces, todos son parte de un todo. Entonces, esto es para sencillamente decirles que si hablamos siempre de un texto, tenemos que ver alrededor del contexto, ¿no? Ambos nos van a ayudar para saber interpretar a qué se está refiriendo esto, como esta pequeña imagen que les estoy mostrando. Pues otro ejemplo muy sencillo también podemos pensar en la palabra silla. Podemos ver una silla grande, una pequeña, de madera, de otro material, y nos podemos preguntar, ¿todos pensamos o todo el mundo pensará lo mismo, lo que es una silla? Bueno, sencillamente, precisamente hablando de los contextos, pues tenemos que a veces que ver el significado de estas palabras. Una palabra o una situación o una palabra que dijo Jesús o Galilea, la misma palabra de Galilea. Vamos a ir viendo poco a poco esto. Por lo tanto, aquí sencillamente tenemos esta silla al lado izquierdo de su pantalla, que es la silla normal tal vez que se nos viene a la mente, pero también otra persona que le gusta, no sé, mucho los caballos, los ruedos y todo eso,
pues va a pensar en una silla de montar caballo, ¿no? Tal vez se le va a venir inmediatamente a la mente. Y creo que las dos son válidas, ¿no? Entonces, silla no necesariamente puede significar una sola cosa. Otra persona incluso también puede trabajar, a ver, tal vez un carpintero o una persona que le gustan los taburetes, no sé cómo se digan en otros países de Latinoamérica, pero al menos ese se le dice en México. Un taburete es una silla un poquito más grande, se usa para un minibar o una mesa más alta, o incluso puede ser un banco, pero en este caso un taburete que tal vez es una silla pero más alta, y tal vez alguien puede pensar en un taburete particular. Otra, incluso una persona ancianita o viejita, puede pensar en su mecedora favorita, que también es una silla y tal vez le trae muchos recuerdos desde que era joven. O incluso una persona que fue torturada en una silla eléctrica, una silla de castigo, qué sé yo, inconscientemente al escuchar la palabra silla, se va a bloquear y no, se va a saltar incluso la palabra y no va a querer saber nada de silla. Y nuevamente, solamente estamos hablando de una sola palabra por lo pronto, el contexto de la palabra silla. Y por lo tanto podemos ir concluyendo que la lectura que estamos haciendo de un texto depende siempre del contexto que utilicemos. O sea, es muy importante el texto y el contexto. ¿Por qué? Porque texto y contexto van siempre unidos y llevan a una identificación plena entre ambos. Y tanto texto como el contexto nos ayudan a una palabra técnica, y disculpen, pero es descodificación o una interpretación correcta de un texto, o sea, a desentrañar, a ver qué exactamente hay detrás de esa palabra o de esa situación o de un título de Jesús o qué sé yo, ¿no? Y por lo tanto, cuando hay una mayor complejidad del texto, pues también va a haber una mayor complejidad del contexto. O sea, va a estar directamente proporcional. Y mayor será la dificultad todavía para descodificar o interpretar. Y nuevamente me gustó esta ilustración que ven abajo de su pantalla. Estos dos señores que parecen una cárcel, una prisión, y este señor de su izquierda, pues sencillamente está pintando lo que ve ahí por la ventana, ¿no? Los barrotes, o no sé cómo le llaman en sus países, de esa celda, ¿no? Y de la ventana. Y es todo lo que ve. Sin embargo, esta persona que está a su derecha, pues está pintando algo más allá de eso, lo que está detrás. Y él, con barrotes o sin barrotes, él está pintando todo el paisaje que está viendo allá detrás de él. Y es a eso lo que tenemos que hacer, ese esfuerzo nosotros y nosotras de ver los contextos, de ir más allá de las palabras, de ir más allá de lo que nos está presentando algún texto bíblico o incluso extra bíblico. Ojalá que me vayan siguiendo, ¿sí? A ver. Muy bien. Ahora, ya pasando ahora sí a nuestros textos que vamos a reflexionar, pues vamos a esta primera sección, así la titulé, el proceso de los cristianismos originarios. En el Evangelio, fíjense, de Marcos se ubica, como ya sabemos, dentro de los cristianismos originarios, si le queremos decir, o sería esta palabra más correcta que dice aquí, judaísmos primitivos, siríaco-palestinos, o de Siria y Palestina, ¿no? De la segunda mitad del siglo I, claro, después de Cristo. Y esto, como ya nos había dicho Martita la semana pasada, pues Marcos escribió alrededor del año 70, claro, después de Cristo, y se propone que fue por la zona fronteriza oriental de Galilea, quizás en la ciudad de Peia. Estas teorías están basadas en este biblista, Leif Bach, que es un biblista canadiense. Ahí, pues, enseña en la Universidad de Toronto. Y ahorita vamos a ver qué es exactamente lo que él propone, porque la semana pasada el padre Manuel nos decía que él estaba con la idea de que este evangelio fue escrito probablemente en esta zona, una zona de Galilea, y es lo que prácticamente está afirmando este biblista, pero más adelante lo vamos a ver con calma, ¿sí? Muy bien, esta ciudad de Peia, miren, aquí les puse este mapa, por aquí está bajito, ahí si me ven donde está apuntando el punto rojito, ahí Peia, que es actualmente pues ya Jordania,
Es una ciudad que queda en las faldas de la montaña por el lado oriente del río Jordán. Este es el río Jordán, este azulito. Ajá. A menos de una hora en coche moderno, bueno, en la actualidad, ¿no? Al sur del agua de Genezaret o Mar de Galilea. Aquí está el Mar de Galilea, ¿no? Betsaida, Corazaín, Cafarnaún, Magdala, bueno, Caná, Nazaret, y más abajito, no se ve en el mapa, aparece Jerusalén. Muy bien. En otras palabras, o sea, queremos ver, como les había dicho al principio, si es posible o vamos a hacer ese esfuerzo de hacer una lectura crítica del Evangelio de Marcos. O sea, reencontrar el proceso histórico dentro del cual este texto fue hecho, ¿no? O fue escrito por medio de tradición oral y poco a poco se fue escribiendo. Y en pocas palabras, lo que queremos es esto, ¿no? ¿Cuál es la coyuntura o el contexto en la que Marcos, con su comunidad, trató de responder e imponer su criterio? O sea, ¿qué fue lo que estaba aconteciendo cuando esta comunidad de Marcos, por ahí en los años 70, estaba viviendo, ¿no? ¿Cuál era ese contexto? Es lo que vamos a tratar de desentrañar ahorita. Y bueno, pues unas imágenes, ¿no? Que tal vez nos pueden ir sirviendo. La gente un poquito ahí confundida. Muy bien. Es común pensar que en el Evangelio de Marcos se escribió poco antes o poco después, como les decía, de la caída de Jerusalén y la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, ¿no? La cual se produjo como consecuencia de la primera insurrección judía contra Roma. Estamos hablando de los años 66, 74, que fueron muy críticos para estas comunidades no cristianas, pero un cristianismo primitivo, si queremos, que estaban siguiendo, eran seguidores y seguidoras de este Jesús de Nazaret. Entonces están viviendo un momento muy crítico, ¿no? Porque el Imperio Romano nuevamente sigue presente entre ellos y pues los está forzando a hacer muchas cosas. Aquí les voy a presentar varios textos. Este es uno de los textos que aparece en Marcos 13, 14, 16. Dice, cuando ustedes vean al Hijo del Hombre, perdón, no es que me estaba tapando. Cuando vean el horrible sacrilegio en el lugar donde no deben estar, el que lee, fíjese, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. El que esté en el terrado, no baje ni entre a recoger algo de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese en busca de su manto. Nuevamente Marcos 13, 14, 16. Parece que en este momento, si Marcos o alguien de la comunidad de Marcos está recogiendo esta experiencia, está hablando exactamente de esta situación que ellos están viviendo, de este segundo templo, que ya empiezan estos conflictos ya a partir del año 67, ¿no? Entre los judíos y el imperio, ¿no? El imperio romano en este caso. Vamos a continuar. Muy bien. Y aquí están las famosas teorías que maneja este mismo autor canadiense, que como lo dijo Martita la semana pasada, pues ha sido muy común pensar que Marcos se escribió en Roma. Y esta lo que hasta la fecha, ¿no? Muchos biblistas la manejan o la manejaron como testimonio, ¿no? Del padre de la iglesia, Papías, de Hierápolis, actualmente Turquía. Y también, pues esto viene de las primeras décadas, ¿no? E incluso pues también otro padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, pues también nos ha dejado, ¿no? En la historia de la iglesia, ¿no? También como parte de la primera mitad del siglo IV. Entonces ya no quiero repetir todo esto que nos dijo Martita la semana pasada, pero básicamente que pues Marcos tiene este contexto, el contexto de las comunidades de Roma, ¿no? O las primeras comunidades primitivas cristianas en Roma. Pero también se ha manejado esta otra teoría, ¿no? Que se ha pensado que este contexto originario de Marcos fue también sirio-palestino, o de Siria y Palestina, ¿no? Que es Palestina lo que, bueno, es una historia muy grande, pero lo que actualmente casi sería pues, Israel. Siria está un poquito al norte. Aquí están sus banderas, esta es la de Siria, esta es la de Palestina. Y esta parece que pero el Evangelio de Marcos se ubica a sí mismo como un mundo narrativo dentro del marco geográfico siriaco-palestino, lo cual también puede ser una teoría por el contexto que están viviendo estas comunidades, ¿no? De Siria y Palestina en ese entonces. Y la teoría que va a desarrollar más y la que vamos a compartir ahorita aquí más es esta, ¿no?
que parece que esta región de Galilea, para la cual el evangelista cita en muchas ocasiones, parece proponer que es la misma Galilea donde se escribe el evangelio. Esta imagen que ven aquí abajo, ahorita la vamos a ver un poquito mejor, más panorámica, es la sinagoga del siglo I, probablemente es la que se nos menciona, incluso ahí en el Evangelio de Marcos, el primer milagro que hizo Jesús, ahí de esa persona endemoniada, y está en Cafarnaúm, ¿no? Este es Cafarnaúm, ¿no? Muy bonito, miren. Ahí, por cierto, le estoy haciendo promoción al Padre Manuel para los viajes, yo ahí conocí, ¿no? Esa parte, pero ahorita lo vamos a ver mejor. Muy bien, continuamos. Entonces, Jesús sale de Galilea para hacerse bautizar por Juan, pero también vuelve casi de inmediato después de que arrestaron a Juan. Y a Galilea, perdón, a anunciar el Evangelio de Dios. Y también en Galilea cobra fama, porque muy pronto se supo que Jesús en toda la región de Galilea, 1:28, y una muchedumbre grande de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón le seguía, en Marcos 3, 7, 8. Parece que la fama de Jesús se extendió, fíjense, no solamente en su zona de Galilea, sino en todos los pueblos o zonas, vamos a decir, que estaban a su alrededor. Ahorita lo vamos a seguir viendo en unos mapitas que voy a presentar adelante. Nuevamente, esta es parte de la sinagoga, ¿no? De Cafarnaúm, del siglo I. Y continuamos que en la víspera de su pasión y muerte, Jesús también promete que cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. 14:28. Y el joven vestido con ropa blanca y sentado en la tumba, dice a las 3 mujeres que están asustadas, ¿no? No se asusten, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va a ir a Galilea antes que ustedes. Ahí lo verán tal como les dijo. Nuevamente, Marcos 16, del 6 al 7. Y pues también estas mujeres que le habían servido a Jesús, le habían servido cuando él estaba en Galilea y que le acompañaban de lejos mientras estaba colgado en la cruz. Marcos 15:41. Ya Yolanda va a desarrollar un poquito más este tema de las mujeres más adelante. Las mujeres aquí son muy importantes en todos los evangelios y esta no es la excepción en Marcos, y el Padre Manuel también más adelante otro tema nos va a dar las mujeres, la importancia, ¿no? Que las mujeres aquí como discípulas en el evangelio de Marcos, pero ese es un tema más adelante. Muy bien, entonces llama la atención que sea por la zona fronteriza o más allá de la frontera de Galilea y particularmente el territorio sureste del lago de Genesaret, donde este proyecto de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Marcos, está dando fruto. Miren, aquí se ve un poco Galilea, aquí está Corazaín, Cafarnaúm, Magdala, el Tiberíades, Betsaida, bueno, acá está Caná, acá está Nazaret, y bueno, las otras ciudades no se ve. Esta es una vista panorámica también del mar de Galilea, o lago de Tiberíades, y pues no, muy bonito, ¿no? Y bueno, pues aquí, para que quien ha ido por allá, pues ya me entiende, y si no han tenido la oportunidad, pues aquí lo podemos ver, aunque sea por fotos. Muy bien. Otra sección que quiero también tratar son estos movimientos antitemplo y antitradición, que están también incluidos en esta comunidad de Marcos. Entonces, como lo decía anteriormente, hubo varios judaísmos en Siria, Palestina, durante este siglo I. Y estos judíos se identificaban particularmente con el proyecto del templo en Jerusalén. ¿Y quiénes eran? Pues, para variar, los sumos sacerdotes y los saduceos. Eran las personas que estaban constantemente, pues, en el templo y haciendo referencia al templo, y lo demás no les interesaba. Pero parece que esta comunidad de Marcos está proponiendo algo diferente, como lo vamos a ver. Entonces, no solo el cristianismo de Marcos se oponía al proyecto del segundo templo, ¿no? Al templo de Jerusalén, sino que también, fíjense, hay una comunidad, la comunidad de Qumran, que también esta comunidad fue muy crítica contra el templo, ¿no? Con este templo de Jerusalén, el segundo templo. La única diferencia que tiene con la comunidad de Marcos es que esta comunidad de Qumran se fijó en el problema del actual liderazgo falso
O sea, ellos ya no tenían comunión con el liderazgo sacerdotal del templo de Jerusalén. Y por lo tanto, prefirieron salirse de la ciudad y vivieron cerca del Mar Muerto. Fíjense, aquí está una pequeña foto de las cuevas donde encontraron, aquí dice acá abajo, ¿no? Donde vivían esta comunidad de esenios o personas que estaban en contra de este segundo templo y vivían, no vivían ahí exactamente, ahí se encontraban varios rollos, varios papiros, aquí como dice 972 manuscritos, datan del año 250 al 66 después de Cristo, algunos textos del profeta Isaías, de los Salmos, y ellos vivían pues, prácticamente en una comunidad donde se hacía el bautismo, convivían. Por muchos años se pensó que solamente era para varones, pero también había mujeres, ¿no? Que también estaban ahí viviendo esta vida monástica, si queremos, o esta vida pues diferente que proponía en este caso Jerusalén. Muy bien, continuamos. Por ahí soy el micrófono, a ver si lo pueden apagar, por favor. Muy bien. Entonces, cuando Jesús entra en Jerusalén por primera vez, en el Evangelio de Marcos, ¿no? 11:11, se dirige de una vez al templo y vuelve de inmediatamente al día siguiente. Sin embargo, ahí pasó algo pues sí curioso, ¿no? Porque maldice esta higuera sin fruto. El padre Manuel, ya más adelante creo que nos dará también una pequeña explicación sobre eso, ¿no? Jesús y los árboles o la naturaleza, en este caso sobre la higuera, ¿no? Que es creo que también algo importante, ¿no? Estas lecturas ecológicas de Jesús con los animales, con la naturaleza. Muy bien, a la hora también de morir Jesús en la cruz, la cortina del templo se rompe. Según Flavio Josefo, pues decía que aunque hubieran 2 o 3 caballos para tratar de romper esa cortina que era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, nuevamente, ¿recuerdan cuando empezamos con los ejemplos de la silla? ¿Qué significaba la silla? ¿Qué había detrás de ese concepto? Este puede ser un concepto también que podemos ver. ¿Qué había eso detrás de esa cortina, de la cortina del templo? O sea, no que había detrás literalmente, sino qué significaba, cuál era el símbolo. Y es exactamente lo que al menos nos trata de decir este autor, que prácticamente cuando se rompe esa cortina del templo, ya no sirve para proteger el santuario. Y por lo tanto, pues las personas que de esta comunidad de Marcos, pues buscan algo diferente. El templo ya no les dice nada. Ya tenemos que buscar otras opciones. Y es precisamente este contexto que está viviendo esta primera comunidad de Marcos. Y como les dije, o lo seguimos remarcando, pues para Marcos no hubo nada que rescatar de este proyecto, ¿no? De este segundo templo en Jerusalén. Al contrario, había que empezar de nuevo desde la nada. Y esto exactamente, empezar algo, ustedes saben, cuando empiezan un trabajo en sus casas, bueno, sus trabajos normales, ¿no? Empezar algo desde la nada, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, para ellos no fue la excepción. ¿Cómo reorganizarnos ya sin el templo, con estas enseñanzas que nos ha dejado este tal Jesús de Nazaret? ¿Cómo hacer brotar una nueva creación? ¿Cómo vamos a hacer esto? Siendo fieles a esta alternativa, a este proyecto de Jesús de Nazaret, pero a la vez, cómo dar esperanza, ¿no? Pero claro, esto causó pues mucho espanto, mucho pavor para muchas personas que prefirieron pues no seguir a Jesús de Nazaret o a los seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret. Y pues nuevamente en el Evangelio de Marcos, pues vemos nuevamente la figura de estas personas, los fariseos, que representan esto, ¿no? Como la identidad étnica o este modo tradicional de ser judío, el camino a seguir, ¿no? Con leyes, con la ley mosaica, con todas las prescripciones que ellos tenían, y parece que pues Marcos va por otro lado, ¿no? O la comunidad de Marcos va por otro lado. Jesús busca enfrentarse a estos preconceptos, a estos prejuicios, provocando escándalo y conflicto con estos valores dominantes, ¿no? De esa comunidad o de ese contexto de Marcos. Y hasta este momento podemos decir que este cristianismo marcano o de Marcos sería un movimiento siriaco palestino o de Siria y Palestina, antitemplo y antitradición. Son palabras muy fuertes, pero pues es el contexto que ellos vivieron. ¿Por qué? Porque sería un judaísmo primitivo muy crítico de su ambiente cultural originario. Y por lo tanto,
forma parte de un mundo judío sacudido y revuelto por el tumulto y el fracaso inminente de esta primera insurrección contra Roma. O sea, en pocas palabras, estas personas están tratando de organizarse entre ellos, entre ellas, este mensaje de Jesús de Nazaret siendo conquistados por este imperio romano y todavía este templo, el templo de Jerusalén, que les ha dado la espalda, por decir así, por estar unidos al imperio romano. Entonces ellos llegan un momento que ya tenemos que ser nosotros auténticos, auténticas y proclamar este mensaje de Jesús de Nazaret de una manera diferente, sin el templo. Y pues también otro grupo, que aparece ahí, pues son los escribas, o son los primeros que al menos se mencionan aquí también en el Evangelio de Marcos, ¿no? En Marcos 1:22, ahí donde aparece el debut público de Jesús como maestro en la sinagoga. Recuerdan la imagen que les enseñé hace un momento en Cafarnaúm, donde dice, la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los escribas. Entonces la misma gente está notando algo diferente en este Jesús de Nazaret. Y también en Marcos 2:6, los escribas son los que cuestionan a Jesús cuando éste está aún paralítico, diciéndole, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Nuevamente está notando una enseñanza diferente en Jesús de Nazaret. En Marcos 3:22 son los mismos escribas que lo habían bajado de Jerusalén, quienes acusan a Jesús de estar expulsando los demonios por el poder de Belcebú, el propio jefe de los demonios, que así era una manera de denigrarlo, de quitarle el honor públicamente a Jesús, pero sabemos que él se sabía defender muy bien. Y pues estas otras citas en Marcos 9 y siguientes, 12 y siguientes, cuando los escribas aparecen como las personas más doctos, ¿no? Los más preparados, los más letrados para interpretar las Sagradas Escrituras. Y Jesús pues sencillamente los cuestiona de todo, ¿no? De todo, sobre todo tratando de rescatar a la persona, el amor, ¿no? El respeto. Pasamos nuevamente a esta parte, la parte 3. Ojalá que me sigan escuchando. Esta parte del Evangelio de Marcos parece, miren, también tiene ciertos rasgos o aspectos apocalípticos. Apocalípticos, pues es un género literario muy crítico porque también está tratando de presentar un horizonte. Algo tiene que mejorar de esto. A pesar de que estamos, tal vez el templo nos ha dado la espalda, que estamos conquistados por Roma y que hay problemas internos en la comunidad judía o en estas primeras comunidades cristianas primitivas, siempre tiene que haber un horizonte o aspiramos a algo mejor. Y por lo tanto, este Evangelio de Marcos también tiene ciertos rasgos que ahorita los vamos a ver. Claro, no es un apocalipsis como el libro de Revelaciones o Apocalipsis, el último que tenemos, pero sí tiene ciertos rasgos, y recuerden que este género literario se hizo de unos 100, 200 antes de Cristo y también continuó como 100 o 200 después de Cristo. Entonces, varios libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, como algunos del Antiguo, tienen partes de este género literario, el apocalíptico, ¿no? De estas, muy simbólicos. Ahora, aquí están estas palabras que creo que nos van a ayudar a identificar esto, ¿no? Fíjense, en el libro en la comunidad de Marcos se menciona mucho esta palabra, de una vez, que es su equivalente en griego, euthys, o sea, de una vez o inmediatamente, ¿no? Fíjense, esta palabra aparece 42 veces en todo el Evangelio, más de 2 veces del uso de la misma palabra que cualquier otro Evangelio. O sea, Marcos la está usando muchas veces, y de una vez o inmediatamente. Ahorita vamos a ver ejemplos concretos. Y también el mismo estilo, disculpen la palabra, paratáctico o coordinación de oraciones, ¿no? Con el uso de la palabra kai, ¿no? O y. Y nuevamente esta palabra y, fíjate, hay 410 de los 678 versículos en la versión griega comienzan con la palabra y o kai. Y aquí ustedes pueden ver en esta pequeña foto, aquí estas palabras solamente para, ahí puse en círculo la palabra kai, y,
Y esta otra palabra, eutis, o de una vez, aquí está, miren, aquí está en un cuadradito verde, no sé si lo alcanzan a ver. Muy bien, entonces, y así aparece en el resto del Evangelio. Muy bien, hay otros elementos de esta misma óptica apocalíptica en el que Marcos pues también usa esta figura, ¿no? El Hijo del Hombre, y también usa este verbo dei, tiene que, o es necesario que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, etcétera. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, parece que título del Hijo del Hombre, pues es una frase cristológica que está de alguna manera contrapuesta a la otra semejante, ¿no? Que es Hijo de Dios. Recuerden que al emperador, al César, pues era el Hijo de Dios, ¿no? Era considerado, es el Hijo de Dios. Entonces, estos evangelios, pues son contrarrevolucionarios, ¿no? O contracorriente. Jesús es el Hijo de Dios, no el César, no el emperador. Entonces, el Evangelio de Marcos, pues también tiene esta apertura a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre y como el verdadero Hijo de Dios. Entonces, la frase del Hijo del Hombre sirve para calificar el elegido consciente de su propio destino. Aquí está la palabra de, o tiene que, o es necesario en Marcos, en estos textos, 8, 31, 9, 11, 13, etcétera. Y pues también refleja esta convicción típica de esta óptica o esta manera de ver apocalíptica, de que este proceso tiene que darse de alguna manera, ¿no? O anticipar un nuevo orden, ¿no? O sea, algo tiene que cambiar, algo, a pesar de que estamos en una condición muy crítica en muchos aspectos, tiene que haber un orden nuevo, ¿no? O algo tiene que suceder. Entonces, estamos dentro de este contexto, pues, apocalíptico. Y aquí están los textos que les estaba mencionando hace rato, ¿no? Marcos 8:31. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. También este otro texto de Marcos 9:11, ¿por qué dice los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron, pensando que Elías, ¿no? Ellos seguían esperando a este Elías, que fue arrebatado en ese carruaje de fuego, ¿no? Y lo seguían esperando y pensaban que era Jesús. Aquí aparece otra vez Marcos 13, 7, 10. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda porque no será todavía el fin. Primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Entonces, nuevamente tratando de rescatar que es necesario, no tiene que suceder eso. Y nuevamente el verbo de, o tiene que, es necesario, en Marcos 8:31, pues refleja en pocas palabras esto que estamos tratando de discernir, ¿no? De escudriñar este proceso sociopolítico donde aparentemente necesario, inevitable y convulsivo, o sea, muy problemático, en el cual esta comunidad de Marcos busca una realidad nueva, una nueva esperanza, una nueva manera de ver este mensaje de Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos reflexionando es parte de este contexto que está viviendo esta comunidad de Marcos en el siglo I. Muy bien. Entonces, estos y otros elementos también nos ayudan a crear un ambiente narrativo, apocalíptico. Como lo estamos viendo, hay una tónica de urgencia, de un destino próximo y duro, de algo inevitable, y que esto poco a poco se va a dar, ¿no? Ellos pues están esperando a este Mesías, están esperando esta buena nueva y especialmente estas comunidades marginadas, mujeres, niños, personas enfermas, paganos, etcétera, estas personas que no contaban ante nada y ante nadie en la vida pública del siglo I. Y pues también podemos ver que hay en tiempos de fuerte contradicción en el Evangelio de Marcos, cuando por ejemplo dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y del Evangelio la salvará. Marcos 8:31. Otro texto también un poco fuerte en este aspecto, cualquiera que por causa mía y del Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre
o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Marcos 10:30. Nuevamente, pues estamos viendo estos contextos, ¿no? que está viviendo la comunidad. Y, por lo tanto, podremos decir que este Evangelio de Marcos no presenta una vida normal para todos los días. Es como, mira, mañana haces esto, pasado mañana esto, no. Es como un proyecto, si queremos decir un proyecto de vida. Es solo un intento para llegar a la próxima etapa de la historia. Y esta próxima etapa, tararín, tararán, pues se llama el reino de Dios. No lo voy a desarrollar mucho este término o este concepto, porque el padre Guti, Agustín, nos va a compartir esto, la teología en este Evangelio de Marcos, pero para que vean en dónde está metido o escudriñado este reino de Dios, en este contexto que está viviendo esta comunidad de Marcos. Continuamos. En este cuarto aspecto que vamos a tratar es esta confrontación o esta pues choque, vamos a decir, que tenía Galilea en relación a Israel, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo los investigadores de Galilea sostuvieron o decían que los galileos pues eran una población casi milenaria, campesinos israelitas que habitaban en esa tierra desde la conquista de los asirios, ¿no? En el 721 a.C. Y ellos habían mantenido estas tradiciones de Israel en sus líneas, ¿no? O sea, las habían mantenido por tradición sin necesidad de las instituciones de los escribas, ¿no? De la gente del sur, ¿no? O de Judea. Estas ideas pues están tomadas de este biblista, de Archibald Mulford Woodruff. Este es de aquí de Estados Unidos, que también es muy amante de bueno, ya murió, fue muy amante de este Evangelio de Marcos. Entonces, estos galileos o estas personas, ¿no? Paisanas de Jesús, son personas nativas originarias de esta zona, y que los fariseos y otras personas pues son la ocupación, o sea, los que vinieron de acá del sur llegaron mucho después. Pero lo que queremos hacer hincapié es que estas personas son gentes campesinas, son gentes agrícolas, que dependen de la vida del campo. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver con algunas pequeñas fotos que por ahí les voy a presentar. Miren, este texto de Marcos 3, 7, 8. Una gran multitud venida de Galilea lo seguía, y de Judea, y de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud le seguía, ¿no? Marcos 3, 7, 8. Miren, Tiro y Sidón, por aquí si me siguen en este puntito, acá está Tiro, acá está Sidón, pues Tiro es un vecino de Israel, ¿no? Israel, pues aquí no se alcanza a ver, pero sería más para abajo. Idumea se encuentra dentro del territorio de la tribu de Judá, abajo también, Transjordania es judía. Entonces, en pocas palabras, está tratando de los límites y de la periferia de Israel, y no del centro, que además de incluir a Jerusalén, incluiría también a la tierra de los samaritanos, la que nunca, eso sí es muy interesante, nunca la tierra de Samaria o los samaritanos nunca son mencionados por Marcos. Debe ser una pregunta para esta comunidad de Marcos, ¿no? ¿Por qué nunca mencionaste a esta comunidad de Samaria, ¿no? O a los samaritanos. Y miren, pues nuevamente esta foto nos va a ayudar mucho para ver a esta Galilea, ¿no? No Galilea Montijo, a Galilea de ahí de esta zona, la Galilea rural, la Galilea que contaba con una población bastante densa. Y fíjense, en estas zonas nuevamente, a mí me tocó conocerla, bueno, no tanto en sus tiempos de lluvias, pero sí tienen altos índices, disculpe la palabra, pluviométricos, o sea que se puede medir de acuerdo a las lluvias, ¿no? Cuánto llueve. Y es una tierra que también está, aparte de que llueve mucho, está muy cerca de este mar, del mar Mediterráneo, que vimos hace un momento, está exactamente, pues sí, a la orilla, y por lo tanto tiene una muy buena producción agrícola, y por lo tanto la lluvia trae la cosecha para la población, ¿no? Entonces se alimentan bien. Nuevamente este es Cafarnaúm y parte de la sinagoga que les dije hace rato, ¿no?
que pueden ver si se animan ahora que pase esta pandemia, a los viajes con el Padre Manuel allá a Tierra Santa. Muy bien. Entonces, esta población que tiene su buena producción agrícola, desgraciadamente, pues son confiscadas en su momento a los reyes, pues, después, claro, al emperador, y estas ciudades, a veces incluso los biblistas están un poquito indecisos, se llamaban las aldeas o ciudades, ¿no? Porque son grandes para ser aldeas, pero son pequeñas para ser ciudades. Por ejemplo, una de ellas, pues, es Cafarnaúm, la que tenemos aquí abajo. Cafarnaúm, es un centro, perdón, de una industria de pesca, ¿no? De estos poblados. Y la Galilea de Marcos es una tierra donde Jesús pues llamó a muchos de sus discípulos. Me gustó esta imagen panorámica. Lo que ustedes pueden ver aquí es nuevamente la sinagoga del siglo I. Descarten estos dos edificios porque ya son más modernos. Este es prácticamente donde vivía la gente. Pues aquí está la sinagoga, vivía por acá también, probablemente acá. Son las ruinas que se han encontrado. Esto, por tradición, me tocó también conocer, es una capilla que se hizo donde se cree, ¿no? Por tradición, que era la casa de la suegra de Pedro, nuevamente en Cafarnaúm, y pues ahí se hizo ese templo, ¿no? Ahí tiene una base con cristal que lo puede ver uno ahí debajo, ¿no? Lo que hay. Pero prácticamente son construcciones como aquí. Y bueno, este es otro edificio. Entonces, para que vean que esta es la zona rural muy bonita, miren, aquí está el lago alrededor y pues todo verde, ¿no? Aquí esta parte. Entonces, para que vean que esta es la zona donde creció o al menos convivió Jesús de Nazaret con sus paisanos y paisanas. Entonces, esta famosa Galilea está en oposición a Jerusalén y lo vamos a notar en el mismo evangelio, porque Jesús comenzó en Galilea, 1:14. De ahí pasa totalmente a Galilea, un poco más allá de las fronteras, al norte, en Marcos 7:24, 8:27, y también las acciones de Jesús son aclamadas por las multitudes de Galilea, en Marcos 8:27 y siguientes. Y fíjense, incluso todavía algo interesante también que sucede aquí, este pueblo que lo aclama a Jesús antes de llegar a Jerusalén, son dos pueblitos, Betfagé y Betania, que agitan ramos tomados del campo, ¿no? Lo que encontraron en el campo para dar la entrada triunfal a Jesús, ¿no? Rumbo a Jerusalén. Y todo esto sucede fuera de Jerusalén, ¿eh? Todo es fuera de Jerusalén, o en Galilea. Y por lo tanto, seguimos cuestionando esto, que esta tensión es muy fuerte, ¿no? Entre Galilea y Jerusalén, entre un pueblo rural, como lo pueden ver a su izquierda, con el poder corrupto de la ciudad. Esta tensión se acentúa más cuando, pues en Marcos omite las ciudades herodianas, ¿no? De Galilea, de Séforis, Tiberíades y Julias. Y Julia solamente la menciona porque, bueno, se menciona esta persona, la persona ciega que Jesús sana en Betsaida, ¿no? Que correspondería a Julias, ¿no? Y aquí, miren, aquí pueden ver nuevamente la imagen que ya les había explicado hace un momento de, ¿cómo se llama? De Cafarnaúm, al lado de Galilea, y en contraposición a esta maqueta que se encuentra en uno de los museos ahí en Jerusalén, la maqueta de lo que fue probablemente Jerusalén en el siglo I, ¿no? El gran templo, el templo, fíjense, bueno, pues ya es maqueta, ¿no? Y pues aquí las ciudades, las casitas, etcétera, ¿no? Pues más elegante, ¿no? Que prácticamente acá una zona de pueblo. Y desde esta perspectiva, vamos ya casi concluyendo, Galilea y Jerusalén quedan como dos figuras. Podemos decir, si quieren, como el agua y el aceite, ¿no? Son dos polos de una fuerte oposición que sirve para el sentido que tiene Marcos. Jesús viene de un pueblo rumbo a la capital corrupta, ¿no? Que en este caso es Jerusalén. Nuevamente, aquí donde tengo el puntito rojo, pues Galilea, del pueblo a la ciudad, ¿no? Al templo, a la ciudad corrupta de Jerusalén. Fíjense, incluso encontré este testimonio de Filón de Alejandría, un judío, claro, que vivía en esta parte de Alejandría, Egipto, y escribe esto cuando este emperador, Gallo, Calígula o Julio César Augusto, mandó erigir una estatua ofensiva, ¿no?
contra los judíos, ¿no? En la ciudad de Jamnia. Ahorita lo vamos a ubicar en el mapa, ¿no? Jamnia es una de las ciudades de Judea de mayor población. Tiene una población mixta, siendo la mayoría judía, junto a personas de otras etnias que se habían insertado ahí, viniendo de los territorios vecinos. Estos moradores que no son de allá tratan de afrontar los males de alguna manera para los arraigados, siempre tendiendo a obstruir las prácticas patrias de los judíos. Oyendo de viajantes, en cuanto a Inco, Gallo promovía su propia deificación, y como era su xenofobia con el pueblo, al pueblo judío, a ver, lo puedo mover aquí ok, ya. Encontraron que un momento perfecto había caído al frente de ellos, por su propia iniciativa, e erigían un altar hecho del material más común imaginable, ladrillos hechos de barro en moldes, únicamente en función de su trama contra los vecinos, pues sabían que los judíos eran intransigentes frente a la obstrucción de sus costumbres, lo que realmente ocurrió. Ellos vieron esto y, considerando intolerable la apropiación de lo que es propio de lo sagrado, del santo territorio, se juntaron y lo derrumbaron. Todo esto, este texto es para decirles lo siguiente. En pocas palabras, ¿no? Esta percepción, lo que nos está diciendo Filón de Alejandría, en Egipto, no puede ser algo diferente que el templo no es el único lugar donde una estatua considerada idólatra no debería de estar, sino la misma tierra tiene santidad suficiente, porque ella es la misma actividad hecha o pensada de lo que sucedió ahí. O sea, para Dios la tierra es santa independientemente del templo. Miren, aquí está Jamnia, aquí está Judea ahora sí, acá está Galilea al norte, por Asaín, Betsaida, Nazaret, por acá está Samaria, que nunca se menciona en Marcos, y aquí está la famosa Judea, ¿no? Jerusalén por aquí está, miren. Aquí está Jamnia. Muy bien, continuamos. Entonces, Galilea al norte puede ser pensada como oposición a Judea en el sur. Y también tenemos o podemos ir concluyendo que Galilea es una tierra santa que ya integraba a Israel y que había sido adherida tardíamente al reino de los asmoneos. Por lo tanto, también es integrada a Judea en el sentido más amplio del término. Nuevamente es parte de la, ¿cómo se llama?, de la sinagoga en Cafarnaúm. La vida está en otro lugar que no es la tumba y no es Jerusalén. Para esta comunidad de Marcos, el futuro está en Galilea y va a continuar así esta historia. El futuro está en la marginalidad, en una Galilea que pertenece a esta tierra santa, más allá de que se le ha marginado, en una Galilea que los enemigos de Israel encuentran el punto más débil. Nuevamente es parte de la panorámica del lago de Galilea o lago de Genesaret. Este tema no trata de Marcos, o sea, todo lo que tratamos de ver en este contexto no es que Marcos quiere ser el protagonista, sino todo tiene que ver con Dios. La cristología del Hijo de Dios, que nuevamente se va a retomar en el tema de la teología de este evangelio, la cristología del Hijo de Dios es fundamental, y aquí la menciona Marcos, ¿no? Entonces, todo es hecho por Dios. Es Dios quien hace a Galilea tan importante. No es el mismo Marcos, es Dios. Dios que, claro, en este caso, por la figura de Jesús de Nazaret, da nuevamente esa importancia a Galilea. Y por lo tanto, pues parece que este es el contexto que estamos tratando de desentrañar en este tema que les estoy compartiendo. Y nuevamente, pues esta vista muy panorámica del lago de Galilea. Pues, y todo esto, pues tenemos que ir concluyendo. Creo que aquí hay muchas, bueno, no muchas, pero tengo algunas conclusiones para ir ya aterrizando a la vida. Ya vimos, empezamos con la vida, fuimos a los textos, tenemos que regresar a la vida, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Esto qué nos dice a nosotros? ¿Qué podemos concluir de esto? Creo que esta conclusión, esta primera, nos debe de ayudar mucho porque la comunidad de Marcos propone su evangelio o esta buena nueva desde la nada, sin templo, para brotar una nueva creación. Cuando lo estaba haciendo este tema, pues recordé precisamente este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia.
que si tenemos o no tenemos templos, si podemos ir o no podemos ir. Bueno, estamos partiendo en otra nueva realidad y no depender tanto de lo que se haga o no se haga en el templo. Estamos formando esta nueva creación, nos estamos retransformando o reinventando, ¿no? En medio de esta pandemia, como este taller que estamos organizando, ¿no? Estos talleres que hemos hecho aquí en Ibicla y que ustedes yo sé que participan en otros talleres, ¿no? Ahí por talleres virtuales. Otra conclusión que también les quiero compartir, pues es esta, ¿no? Esta comunidad de Marcos presenta un judaísmo primitivo muy crítico, y remarco eso, muy crítico de su ambiente cultural originario. Ya tratamos de escudriñar todas estas tensiones que tenía esta comunidad y ellos, pues, a ver, nosotros nos podemos quejar de la pandemia, que no podemos salir tal vez o de vacaciones o visitar a nuestras familias, pues miren, ellos no la pasaron tan bonito que digamos, ¿no? Pero dentro de todo conservaron su fe, conservaron sus tradiciones y viviendo en estas cuestiones críticas de su propia cultura. Entonces creo que es una motivación para nosotros y nosotras en estos tiempos de pandemia o tiempos difíciles que estamos viviendo. Otra conclusión que también yo les quiero compartir es esta, de que el Evangelio de Marcos no representa un programa de vida normal, entre comillas, ¿no? Para todos los días. O sea, como, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? ¿Qué hago pasado mañana? No. Es un intento para llegar a la próxima etapa de la historia, conocida como el reino de Dios. Como les dije, no me quise meter mucho en este tema porque después se les va a dar Marcos, la teología de Marcos, el padre Guti nos va a compartir el reino de Dios. Entonces, pero ya nos está dando un contexto de cuál es el reino de Dios, en qué contexto lo está proponiendo Marcos o la comunidad de Marcos, este concepto, ¿no? O esta realidad o alternativa del reino de Dios. Y, pues nuevamente, pues ya lo vieron, Galilea y Jerusalén quedan como estos dos polos fuertes de oposición, como el agua y el aceite, ¿no? Que uno va por un lado, otro va por otro. Y que exactamente eso es lo que propone esta comunidad. Jesús viene de un pueblo rumbo o va a la capital corrupta, ¿no? Pues nuevamente acá Galilea y acá Jerusalén. Y pues esta última conclusión, para Marcos, el futuro está en Galilea. Vayan a Galilea, allá me van a ver, vayan a Galilea. Cosa muy diferente en la comunidad de Lucas, que quédense en Jerusalén, quédense en Jerusalén. Entonces, para que vean, ¿no? Los diferentes evangelios que tenemos. Pero para Marcos el futuro está en Galilea, porque el futuro está en la marginalidad, fuera de Jerusalén, en una Galilea que pertenece a la Tierra Santa. Galilea también es parte de la Tierra Santa, no solamente Judea, más allá de que se le ha marginado o más allá de su marginalidad. Y bueno, pues hermanos, hermanas, ya se me está acabando la voz también. Les quiero agradecer nuevamente esta imagen panorámica de Cafarnaúm. Cuando pase, ojalá estos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, pues ahí el Padre Manuel nos invitará por allá a ir a estas tierras, a estos tours, para que conozcan ustedes en carne propia, ¿no? Estos lugares donde pues estuvo Jesús de Nazaret con todos seguidores y seguidoras. Muy bien, vamos a abrir las pantallas porque aquí les voy a dejar estas preguntas. Miren, ahorita, bueno, antes de abrir, ahorita voy a dejar de compartir, pero para que vayan tomando nota, o al menos de qué vamos a hablar en estos, son las 8, me reloj 8:06, algo así. Son dos preguntas muy sencillitas, pero creo que nos pueden dar mucho para compartir. La primera es, ¿cómo puedes definir el concepto de reino de Dios en el contexto de la comunidad de Marcos, ¿no? ¿Cómo podemos ver este contexto que ya lo vimos, pero ahora meter ahí este concepto de reino de Dios? ¿Cómo creen que ellos lo entendieron en su momento? Y una pregunta más para nosotros, para nosotras, ¿cuáles son estas nuevas Galileas? ¿No? Galilea Montigua. ¿Cuáles son las nuevas Galileas en este siglo XXI? Y menciona ejemplos concretos, ¿no? Yo creo que sí tenemos nuevas Galileas, nuevos horizontes, nuevas esperanzas en este siglo XXI. Muy bien, entonces, ¿qué les parece? Vamos a iniciar la primera pregunta. ¿Cómo podemos definir el concepto del reino de Dios en el contexto de la comunidad de Marcos? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Alguien que quiera participar?
puede abrir su micrófono y la escuchamos o lo escuchamos. Yo, Sí, Antonio, adelante. ya. Yo pienso que el reino de Dios es el que está en la actualidad según Marcos. No es del histórico solamente, sino es el que está realizándose en nosotros hoy. Eso es para mí el concepto más claro del reino de Dios. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Alguien más de cómo podemos definir ese concepto de reino de Dios en el contexto de Marcos? Y después vemos el nuestro, ¿no? Del siglo XXI. Viendo lo que decías del tema apocalíptico y también el tema como de la nueva creación, el templo ya no está, se le da una irrupción. O sea, Dios irrumpe en la historia y crea algo nuevo, que es esta nueva forma de organizarnos como seres humanos o esta nueva forma de relación que transforma la realidad, pero es una irrupción de Dios en la historia que rompe y que hace algo nuevo. Exacto, muy bien. Está proponiendo algo nuevo, ¿no? Al menos esta comunidad de Marcos. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir este contexto de reino de Dios en la comunidad de Marcos? El reino de Dios está en la periferia y no en el centro, porque la periferia se opone al centro, ¿no? Exacto, muy bien. El reino de Dios está ahí. Exacto, es una muy buena conclusión que también podemos sacar. Muy bien. ¿Quién más podría? Sí, adelante. También un reino de Dios más a los pobres, a los necesitados, a las personas. No un Dios aéreo, ¿no? Sino un Dios personal, un Dios de la tierra. Exacto, un Dios que exactamente escucha a todas las personas, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Alguien más podría? ¿Sí? Yo diría que Marcos puede definir un poco el reino de Dios como una acción liberadora de Dios para los oprimidos, los poseídos y enfermos, las mujeres y los niños. Exacto. Marcos está pensando siempre en estas personas, ¿no? Del margen. Están siempre orilladas, ¿no? Por cuestiones sociales, políticas, religiosas, ¿no? Y creo que exactamente es otra buena observación, ¿no? Que ha hecho. Muy bien, ¿alguien más? Según dijeron también al principio, ¿verdad? Que Dios estaba fuera de templo, entonces como que es un reino de Dios que no se vive solo dentro de la iglesia, sino que fuera de. Entonces es externo, es un reino de Dios que tenemos que vivir a plenitud, no solo dentro de una iglesia. Así entiendo yo. Muy buena observación, exactamente eso es lo que vio en estas primeras comunidades, ¿no? Para mí, también, Marcos expone una cristología desde abajo, es decir, construcción del reino de Dios entre todos nosotros, rompiendo todas las fronteras de etnicidades y demás, y nos lleva hacia una conexión en lo que es el reino en el cielo, es decir, el reino en la tierra y el reino en el cielo, pero construido desde aquí, desde la tierra. Exacto, que esto empieza aquí, ¿no? A veces tenemos el concepto que el reino de Dios está por allá, no sé, en otra parte, en el cielo, pero empieza aquí y ahora, ¿no? Muy bien. Sí, para mí el Marcos describe que el reino de Dios no nomás está en Jerusalén, sino porque Jerusalén era la ciudad, sino que el reino de Dios puede estar donde estás viviendo, por ejemplo, en Galilea. Él decía en Galilea, porque para él Galilea era lo rural y Jerusalén era la ciudad, y Jerusalén se creía dueña de Dios. Para mí, Marcos está diciendo que Dios puede estar en todas partes. Muy bien, Carlos, gracias. Y tú y yo ya conocimos por allá Galilea, sabes que son pueblos bien sencillos, pero muy diferentes, ¿no? A las grandes ciudades, ¿no? En este caso, Jerusalén, de ese entonces. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? Perdón, si no las veo, abran el micrófono, ¿eh? Ahí veo a Cristina, la que veo que levantaste la mano. Adelante, Cristina. Para mí, el reino de Dios, según Marcos, es un Dios inclusivo, no exclusivo, que hasta en este momento era exclusivamente para los escritos, para los sacerdotes, para los que podían leer y tenían acceso al templo, ¿verdad? Y con la inclusión es para todos, como
han mencionado, para todos los marginados, para todos estos grupos externos fuera de Jerusalén. Muy bien, muchas gracias, Cristiana. Exactamente, esto está abierto para todos, para todas, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Que son seguidores Padre, y seguidoras. Galilea y Jerusalén. Adelante. Galilea y Jerusalén representan los dos polos con que Marcos piensa en el contexto geográfico donde está ubicado, piensa exponer el nuevo concepto del reino de Dios. Una ciudad aristocrática, excluyente, bastante llena de problemas con los diferentes grupos que allí asistían, y la pobre Galilea, el otro polo de los marginados, de los empobrecidos. Entonces él hace un contraste y ubica, representa, expone, personifica geográficamente en el texto. Ahí está el ejemplo del texto y el contexto, y toma las dos ciudades para, a partir de Galilea, presentar la nueva visión, el nuevo reino, la promesa que Jesús trae para los hombres. Es lo que entiendo de la... Gracias. Nos ha dado un resumen muy conciso exactamente de lo que al menos yo traté de decir. Muchas gracias, le agradezco su participación. ¿Alguien más quiere compartir sobre esto? Ahí vi una mano levantada, Gloria Elena, una mano virtual. Hola, buenas noches, Gera, muchas gracias. Muy buena exposición. Yo pienso que Marcos nos quiere mostrar que el reino de Dios se da tanto en lo rural como en lo urbano, ¿sí? Jesús mostró el camino para que no solamente nos quedáramos en la periferia, sino que también Dios debe acontecer en la urbanidad, ¿sí? En todas partes debe estar, y sabemos, y tenemos que saber cómo lo identificamos. Creo que ese es el mensaje que yo le encuentro a Marco. Muchas gracias. Exacto, gracias. Y recuerden que en la misma urbanidad, o en este caso Jerusalén, pues también había personas marginadas, ¿no? No necesariamente en Galilea, ¿no? Pero rescatando esa idea que acaba de mencionar. Pero muy bien. ¿Alguien más quiere compartir sobre este contexto del reino de Dios en la comunidad de Marcos? Yo. De un cercano, no importa si está en la ciudad o en la marginalidad, me parece interesante notar que el reino de Dios es cercano, como lo dice en el capítulo 1, ¿no? Y eso, pues, me parece a mí que es importante. Exacto, es un Dios cercano que está con las personas, ¿no? Y claro, Jesús pues lo demostró, al menos desde el principio al fin, ¿no? Del Evangelio. Muy bien, gracias. ¿Alguien? Chile, Amadora González, levantó una mano virtual. Sí, para mí Marco nos muestra que el reino de Dios es para los excluidos, para los que están en la orilla del camino. Jesús sana a hombres y mujeres, y en el Evangelio de este domingo, por ejemplo, cuando Jesús va a la casa de la suegra de Pedro, dice, la mira, la toca, la toma de la mano y la levanta. Exacto. Marco nos muestra cómo es el discipulado. Dice, termina el Evangelio, ¿cierto? En ese pasaje, ella se levantó al pasar la fiebre y comenzó a servirles. Exacto. Normalmente tendemos que la suegra de Pedro se paró y empezó a hacer sopaipillas. Sopaipillas son unas masas fritas que hacemos acá en Chile cuando llueve, pero no, el servicio al que se refiere Marco es al que ahí se produce el diaconado. Exacto. Y también el servicio diaconal es para la mujer y para los hombres. Exacto, creo que ese tema exactamente, gracias por recordarnos, nos lo va a sacar más adelante Yolanda, nos va a compartir en su tema, el tema de las mujeres, y el mismo padre Manuel nos va a hablar de esto, ¿no? Estas diaconisas que siempre estuvieron sirviendo, anunciando el evangelio, ¿no? Como los mismos varones, ¿no? En la comunidad alternativa de Jesús. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir sobre esta pregunta? Otra mano virtual por allá. ¿Mina? Sí, yo voy a agregar de que en la comunidad de Marcos dice que
Jesús tiene que morir para renovarse, para renovar todo, empezar de la nada. Y creo que también para nosotros así es, que tenemos que morirnos así para nosotros mismos, para poder renacer en Cristo, en Jesús. Exacto, exacto. Creo que tenemos, pues, parte mucho de esto de, claro, de nosotros, ¿no? O en ese contexto parte mucho de la comunidad, ¿no? O tomaban en serio esas enseñanzas de Jesús o se adaptaban, ¿no? Al sistema romano, ¿no? Pero creo que ellos fueron en contra de esa corriente. Muy bien. ¿Alguien más? Si no las veo, alcen su voz, ¿eh? Sí. Abran su micrófono. Bueno, habla Leonor. Sí, Leonor, adelante, adelante. También es algo maravilloso y lo más sencillo que Marcos pues nos da a conocer la vida de Jesús por medio de la naturaleza, especialmente en la agricultura. Exacto. Que viene a las personas, digamos, ignorantes, que creemos que las personas ignorantes son las que están dedicadas a la agricultura. Y nos da ese valor tan grande, que Él está más cercano con las personas más sencillas, más humildes. Exacto. Y creo que nos ha recordado un punto muy importante, todas nuestras comunidades campesinas, ¿no? En toda Latinoamérica, yo soy hijo de campesinos, mi padre y madre son campesinos, los padres también, el padre Manuel, ¿no? Fueron campesinos, y creo que todos que hemos convivido en el campo, pues sabemos de esto, ¿no? La importancia del amanecer al anochecer, de cuándo se debe de sembrar, qué se debe de sembrar, etcétera, ¿no? Yo no sé todo esto, pero aprendí muy poco, pero creo que nuestras comunidades campesinas son sabias, ¿no? Y ahí puede incluir nuestras comunidades indígenas, ¿no? O nativas, los pueblos originarios, ¿no? En todo Latinoamérica, e incluso las pocas que quedan acá en Estados Unidos. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir sobre esta primera pregunta? Si no, pasamos a la segunda. Gera, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, Silvia, adelante, adelante. Sí. Mi concepto de reino de Dios, yo no lo tengo de por sí como nos los pintan normalmente en las homilías. Qué bien, qué bien. Yo siento, inclusive, porque si nos trasladamos a ese tiempo, yo pienso que esas personas en Galilea tampoco tenían ese concepto, el reino de Dios. Exacto. A lo que yo me refiero es que yo ahorita llevo los primeros 9 capítulos leídos. Y lo que me inquieta mucho es que Jesús les decía, hacía los milagros, los curaba. Entonces Jesús decía que no contaran, que no contaran. Exacto. Lo que yo veo es que Jesús le está dando a esas personas su dignidad humana, su sanación. Muy bien. No es en sí de que vamos a hacer un reino de Dios donde aquí vamos a tener de comer y una vida fabulosa, ¿verdad? Yo pienso que el concepto del reino de Dios ya fue creado un poco más después, más adelante, que nosotros estamos retroviendo, ¿verdad? Vemos las escrituras, mas sin embargo, en esos tiempos, no, esas gentes, ¿verdad? No tenían ese concepto del reino de Dios. Nosotros lo tenemos porque hemos avanzado en lo que hemos aprendido. Porque en esos tiempos, por ejemplo, ¿cómo le vamos a explicar a esas gentes la vacuna del COVID? Es imposible. Lo mismo el reino de Dios, yo siento, pero yo pienso que Jesucristo vino y como lo cuenta Marcos, al sanar, al ayudar, al sacar al marginado, al darle esperanza al que pueda ver, al que pueda oír, al que pueda caminar, al que se le quite la enfermedad, la hemorragia, al paralítico, está construyendo su vida otra vez, a hacer a ese ser humano otra vez digno. Exacto. De vivir una vida plena y llena. Exacto. Porque entonces esa gente marginada, los cojos, los paralíticos, no se consideraban gentes completas, no se consideraban gentes, eran basura. ¿Por qué? Porque tenían un defecto. ¿Por qué? Porque estaba ciego. ¿Por qué? Porque no podía caminar. Entonces, para mí, yo siento que no es en sí el reino de Dios, sino más bien
darle la dignidad al ser humano. Es mi opinión. No, pues creo que Silvia, todos estos comentarios, estos aspectos que mencionaste, sin querer queriendo, ¿no? Como dice el chavo, o sea, esos son parte del reino de Dios, ¿no? Regresar la dignidad, el respeto, el cariño, el tomarlo como persona, ¿no? Es una persona, independientemente que tenga una enfermedad. Es una persona como tú, como yo, y sea mujer, sea niño, sea pagano, sea publicano, son hijos e hijas, ¿no? De este Dios. Entonces creo que todo lo que has dicho pues forma parte, como les digo, no les mencioné prácticamente nada del concepto del reino de Dios, pero es prácticamente todo lo que hizo Jesús. El padre Agustín ya nos compartirá un poquito más en la teología, ¿no? De este evangelio, qué significa exactamente o qué se entendió por el reino de Dios en esta comunidad de Marcos. ¿Sí? Buenas noches. Sí, perdón, adelante. Silvia, me gustaría comentar nada más que acerca de lo que ha comentado Padre Gerardo. Yo asumo que, o lo que tengo entendido es que el reino de Dios es la vida cotidiana de cada persona, no importa la tarea en la que te dediques, sea ama de casa, profesional, en la agricultura, como mencionábamos. Y pienso que nadie es ignorante porque, referente al comentario, yo creo que sería bueno trabajar en nosotros porque hasta las personas que trabajan en la calle son sabios en su área de trabajo. Exacto. Personas que trabajan en agricultura son sabios, trabajan la tierra, conocen la Pachamama y, o sea, nos dan todo. Gracias a ellos, pues llegan muchas cosas a nuestra mesa. Pienso que el reino de Dios es cada día levantándote, ayudando al prójimo, haciendo el bien y trabajando por la paz, por la liberación y la dignidad humana. Entonces, asimismo trabajando con los hijos, con el esposo, la esposa, y cada detalle, ahí está el reino de Dios. Solo depende cómo lo quieramos hacer. Muy bien, gracias Silvia, creo que nos has dicho también algo muy importante, ¿no? El reino de Dios es la cotidianidad, ¿no? La vida cotidiana, ¿no? Lo que hacemos con amor, con cariño para tu esposo, tus hijos, las personas que te rodean, ¿no? Y más ahora en estos tiempos, ¿no? Que solamente estamos pues con las personas, ¿no? Que están aquí a nuestro alrededor. Padre Gerardo. Sí, adelante. No sé quién me habla. Yo veo que la comunidad de Marcos no es un mero concepto el reino de Dios, sino es una realidad existencial que nosotros tenemos que asumirla y que tenemos que vivir ese reino de Dios desde aquí, no como a veces hemos pensado, llegaremos al reino de Dios después de muertos. No, desde aquí está el reino de Dios. Eso pienso yo. No, claro, tiene toda la razón. O sea, el reino de Dios empieza aquí ahora, ¿no? No es algo en un futuro, no, está aquí ahora. Se concretizó en su momento con Jesús, con las acciones y el comentario que nos hacía Silvia ahorita, ¿no? Se empieza aquí, en las cosas cotidianas que tú haces aquí con los tuyos, ¿no? En estos tiempos, incluso ahora tiempos difíciles. Antonio, levantaste la mano, por favor. Gracias, Gerard. Primero porque mira lo que se ha gestado a partir de la academia, esta riqueza que han dicho todos los compañeros del reino de Dios, de Marcos, pero hoy en la cotidianidad. Yo voy un poco a ir hilando la segunda pregunta y me gusta cómo la pone, ¿no? Las nuevas Galileas, no pone una Galilea, sino las nuevas Galileas. Y yo voy a hacer una autobiografía primero porque mi primera Galilea fue mi realidad familiar. Fui excluido porque no vivía en una familia funcional o que se nos muestra en la sociedad. Progresivamente soñé con estudiar una vida religiosa y también viví una Galilea allí porque fui excluido por mi situación familiar. Posteriormente fui encontrando otras Galileas en los movimientos populares. Pero yo creo que la riqueza de encontrar nuevas Galileas es ir cambiando o tratar de escuchar la voz de Dios desde nuestras Galileas. Ejemplo, en mi marginalidad familiar me sentí excluido y buscaba a Dios. En el seminario me sentí excluido y busqué a Dios. Ahora en los movimientos populares posiblemente me excluyen porque estoy con los movimientos populares. Podríamos decir los movimientos indígenas
por lo menos recuerdo en carne propia una vez un cura que me dijo, ahora hueles a indio, ahora hueles a indígena. Y bueno, a mí me sentí ofendido, pero Dios me sentí como que, bueno, entonces estoy tratando de oler como Dios quiere. Igualmente, mis Galileas ahora es estar no solamente en los movimientos indígenas, sino en los gremios docentes y tratando de trabajar hoy posiblemente con los estudiantes que han perdido su sueño de querer realizarse, que el sistema no les permite. Esa es la Galilea que hoy me permite ver. Y para concluir, también estoy en los movimientos populares en defensa de la Caja del Seguro Social. Hoy, en Panamá, a nivel nacional, hubo pequeñas Galileas de protestas frente a la defensa de la defensa del Seguro Social, y para mí fue algo extraordinario, una población tan grande, pero habían a nivel nacional pequeños grupos que estaban en defensa de una seguridad social y buscando y dándole a atender al pueblo de que realmente lo más importante es la salud, el bienestar de todo pueblo panameño, que es lastimosamente quitado por las nuevas Jerusalén o los poderes económicos. Y yo creo que esas son las nuevas Galileas. Y para terminar, creo que he tenido que ir cambiando progresivamente para no hacer mi Jerusalén en esa pequeña Galilea. Y me gusta la pregunta, nuevas Galileas, si no solamente hay una Galilea. Exacto. Y gracias por la oportunidad de enriquecernos toda esta riqueza que los compañeros me antecedieron. Gracias. Muchas gracias a ti también, Antonio, por tu comentario, y creo que al final de cuentas es esto, ¿no? Estamos aquí todos, o la palabra de Dios es la que nos ha reunido para compartirla. Y esta riqueza, pues creo que es inigualable, ¿no? Lo que cada uno de nosotros y nosotras podemos aportar. Ya pasando entonces, ahora sí, esta segunda pregunta de las nuevas Galileas en este siglo XXI, ¿cuáles son? Ya Antonio nos compartió cuáles son las nuevas Galileas que tú estás viviendo, ¿no? O cuáles son, y un ejemplo concreto, ¿no? Él ya nos mencionó de su familia, de estas instituciones con las que está pues tratando de luchar. No sé si otras personas quieren compartir esta pregunta de las nuevas Galileas. Una de las Galileas importantísimas, me parece a mí, es lo que estamos haciendo ahorita. Estos momentos de reflexión y de conocimiento de la palabra de Dios a nivel internacional, diríamos, por medios de estos medios tecnológicos. Exacto. Virtuales. Esa me parece a mí una Galilea concreta. Muy bien, muchas gracias. Mire, aquí ya nos dijo, estamos haciendo una nueva Galilea nosotras, ¿no? Esta comunidad virtual de todo el continente. Muy bien, incluso por ahí España, José Ramón, que nos acompaña. ¿Quién más quiere compartir cuáles son las nuevas Galileas que está viviendo en este momento, o de estas del siglo XXI? Tenemos una nueva Galilea también en nuestros sectores, en nuestra zona de residencia, en nuestras escuelas que ahora están viviendo esta temporada que la educación se ha hecho virtual, pero que se saca también un tiempecito para compartir con las familias de los estudiantes y ayudarlos en algo en cuanto a lo económico, en las comidas, porque esta situación ha sido muy fuerte, ha atacado mucho a la población. Entonces tratando de llevar el pan, tanto el pan de la enseñanza como el pan de la alimentación, que está tan necesitado. En el área de la salud también, como vemos el esfuerzo que están haciendo los médicos para poder ayudar a las personas, para poder darle la salud. Esto es una nueva Galilea que estamos viviendo. Muchas gracias. Ya he mencionado dos ejemplos concretos, ¿no? Las escuelas y los hospitales, ¿no? Todos los maestros, profesoras, también las personas de hospitales, doctores, enfermeras, personal que están enfrentando esta situación, o estamos enfrentando esta situación desde nuestras profesiones, ¿no? Y creo que es muy válida también su respuesta. Chile, Amadoras, mano virtual, y después la señora Doris. Sí, también me parece que en nuestras parroquias, en Chile al menos, tenemos un grave problema y no nos damos cuenta que tenemos
la Nueva Galilea también en nuestras manos, y es cómo llegamos a nuestras comunidades. La gente se complica porque no puede ir a la Eucaristía presencial, pero tampoco crea o asiste a las Eucaristías virtuales. Entonces nos vamos quedando, y el Evangelio de Marco precisamente lo que nos enseña es que el llamado que hace Jesús es a salir de la sinagoga. Exacto. A salir del templo. Muy bien, muy bien. Y esa parte, pucha, que nos estamos acostumbrados a estar colocados, muy bien acomodados en un templo, pero salir a la periferia, como dicen los hermanos, salir al encuentro del hermano que sufre, al hermano que está solo, a tener, estar dispuesto a la escucha del hermano, nos cuesta crear y entrar en esta nueva Galilea que nos presenta hoy Dios a través de esta pandemia. Muchas gracias. Creo que sí, exactamente. A todos nos cuesta, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, ¿no? La zona que no queremos movernos y experimentar, ¿no? O exponernos a ser vulnerables, ¿no? En una zona marginada con personas marginadas. Muy bien, gracias. La señora Doris, por ahí creo que me pidió la palabra. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, está abierto. Y ahora sí, la escuchamos. Nosotros en Centroamérica hemos sufrido los embates de la naturaleza, inundaciones, huracanes, y nuestras comunidades campesinas, no solo las comunidades rurales, sino también algunas comunidades urbanas han sido muy golpeadas. Pero más que todo, se han sido muy golpeadas por las injusticias sociales, por la gran corrupción. Y esto ha originado estas caravanas de migrantes que realmente pues han estado pasando por todos lados, por nuestros países, y creo que ahí están nuestras nuevas Galileas. Tanta gente que deja su lugar de origen, deja sus tierras donde han heredado desde sus antepasados un modo de vida para ir a buscar otro que inseguro, pero ahí es donde nosotros tenemos que trabajar ahora con estas nuevas Galileas, ¿verdad? Que están siendo tan golpeadas por la injusticia social y por la falta de, más que todo, pues creo que nosotros también hemos fallado ahí como cristianos en no ser tan solidarios, tan inclusivos y fraternales con toda esta gente. Entonces, sí, muchas gracias, señor Doris. Creo que ha tocado ese punto, ¿no? Muy importante de estos desastres naturales que les llegaron ahí en Centroamérica, que en otras ocasiones estuvimos rezando por ustedes, ¿no? Y bueno, algunas personas también incluso ayudaron, pero creo que esas son las nuevas Galileas, ¿no? Y contemporáneas de nuestros pueblos y pues también las personas, y esto se dio claro en el campo y en la ciudad, entonces no podemos taparnos los ojos, ¿no? Pero ahí están estas personas que de alguna manera pues las podemos ayudar. ¿Alguien más por ahí pidió la palabra o pueden abrir su micrófono si no las veo? Sí, adelante. Ya, yo pienso que también pues nuestros pueblos originarios son otras Galileas en las que tenemos que aportar, que tenemos que trabajar. Todos los grupos que están luchando por sus derechos, los grupos LGTB, los mismos grupos de mujeres, los niños y jóvenes que están siendo agredidos. O sea, hay tantos grupos minoritarios que luchan por sus derechos y que nosotros muchas veces no vemos, pero ahí hay una esperanza de vida y tenemos que aportar, tenemos que apoyar. Esas para mí son otras Galileas. Muy bien, gracias, Gis. Creo que son las nuevas Galileas, ¿no? Que incluso nosotros acá, en colaboración con el equipo del Padre Manuel, pues tratamos de dar voz, ¿no? Voz a los que no tienen voz, ¿no? Estamos tratando de formar un anuncio, ¿no? Propaganda, un grupo de mujeres, hecho por mujeres, que en su momento lo vamos a compartir, reflexionar una perspectiva femenina, también grupos de niños, adolescentes, grupos de jóvenes, ya se inició la comunidad LGBT, y bueno, pues los programas que estamos tratando de realizar acá con el Padre Manuel, ¿no? Que es de alguna manera integrarlos a todos ustedes con esta plataforma virtual, a todo el continente, y bueno, pues tratar de compartir un poquito de esta palabra, ¿no? Palabra de Dios, de
desde otra perspectiva, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere compartir sobre las nuevas Galileas? Yo quería, Mariela de Costa Rica. Sí, Mariela, adelante, adelante. Yo, bueno, puede ser una tontera, ¿verdad? Pero yo estaba pensando que todo esto de la virtualidad también está haciendo una nueva Galilea para aquellos que no tienen la parte virtual. Cómo está desplazando a las personas en el sentido en que ya si una persona no tiene esa conexión, ya casi que también la excluimos. Exacto. Entonces, todas esas personas que hasta por la misma estructura, porque no hay facilidades tecnológicas o porque no hay fibra óptica o todo este tipo de conexiones, también la estructura y en lo que está pasando también se vuelve una nueva Galilea que son los excluidos digitales. Exacto. Exacto, ha tocado un punto también muy importante. Yo viví también 3 años en la Amazonía peruana, allá en el Perú. Entonces yo sé de esas Galileas también que sí, la gente vive marginada. Bueno, ellos están en contacto con su naturaleza, ellos viven felices, pero claro, de alguna manera están marginados, ¿no? Marginadas por esta cuestión de virtual, ¿no? O estas conexiones de internet. Muy bien. ¿Otros tipos de Galileas que alguien quisiera mencionar? También puede ser una nueva Galilea. Por ejemplo, en nuestra parroquia, diario se han acercado a comer 350 personas y se les ha dado su comida meses de meses. Entonces venían con la seguridad que iban a encontrar algo para ellos, para sus niños, y venían a comer diario. Muchas gracias, Delia. Es ahí en San Miguel, ¿verdad? En Lima. En San Miguel, en la parroquia, diario para 350 personas, 380 personas. Se ha cocinado diario, con la ayuda de la comunidad. Exacto, miren, gracias. Ahí está el padre Benito García, un padre que el padre Manuel y yo lo conocemos, muy amigo nuestro, y creo que siempre es muy comprometido con estas comunidades marginadas, ¿no? Siempre desde que yo lo conocí el padre Benito y pues toda la comunidad de San Miguel, ¿no? También les agradezco como otras de sus comunidades, ¿no? Que ayudan a estas personas marginadas. Pero alguien me pidió la palabra, no alcancé a ver quién era. Yo. Ok, adelante, Tarcisio. Gracias. Antes que nada, quiero disculpar si digo alguna tontería con esta idea que quiero presentar ahora con lo del COVID-19. Visto esto en analogía con lo que es el reino de Dios que pudiera darse en todo el mundo, este contagio de Cristo en el mundo para el bien. Y por supuesto, viéndolo así, en el cual cuando nos hemos visto de cerca a alguien que tiene este contagio del virus, vemos que más se acerca a la vida, más se aferra a la vida, porque está muy cerca de una muerte, muy cerca de un paso al otro mundo. Y eso a mí me llega aquí una idea en el cual, pues ese también puede representar una nueva Galilea en todo el mundo, en el cual nosotros nos contagiemos para que podamos construirla ahí y siempre Cristo en el centro. Tal vez esa analogía puede sonar muy loca, pero bueno. Es una analogía muy buena de todas las personas que están, pues sí, casi debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Que están contagiadas por el COVID y aparte se les ha complicado otras cosas de enfermedades y creo que, pues sí, es una Galilea muy marginada que a veces, bien les comparto, pues el padre Manuel ha tenido experiencias muy fuertes también en su familia. Hace poco también un tío murió en México, murió en el hospital, mi familia, ellos, mi tía no lo vio por una semana y les entregaron el cuerpo y les dijeron, lo cremamos o lo tienen que llevar directamente al cementerio, ¿no? Y esas son las nuevas Galileas, ¿no? Cómo vivir esos duelos, esas experiencias fuertes, que muchas no son 2, 3 personas, son millones de personas en todo el mundo, ¿no? Que están viviendo esas nuevas Galileas, ¿no? Gracias por compartir eso, Tarcisio. Buenas noches. Noches. Quería compartir la situación de pensar que las nuevas Galileas están en los países de alrededor de los países más pobres, porque nosotros, por ejemplo, tenemos mucha acogida para la gente que viene desde Venezuela. Es una gente que está saliendo muchas veces con una simple mochila, cargados hijos, cargados esposas, cargadas gente mayor, adulta, que no tiene a dónde llegar. Entonces, para ellos es una situación muy dura, muy tosca, ¿no? Pero la realidad creo que es esa, el poder dar cabida para esa gente que busca la nueva Galilea. Ellos son los migrantes que están viniendo al país
un país donde tal vez tampoco podemos darles la condición apropiada para que ellos se alojen. Y sin embargo, en toda esa pobreza, en todo ese malestar, les toca vivir la realidad del COVID. A veces hablamos en el mundo entero que el aislamiento, que el distanciamiento social, pero cuando en realidad esa gente está llegando a estos países a veces a vivir en un solo cuarto, mucha gente, 10, 12, 15 gentes, que incluso se turnan una cama para poder descansar. Entonces yo ahí veo la Nueva Galilea, donde se tiene que trabajar para que esa gente también pueda tener ¿cómo le digo? Un nuevo renacer. Esa creo que es la parte más dura que nosotros vemos como Galilea. Sí, gracias. Yo sé que estas son las nuevas Galileas. ¿Usted de qué país me está hablando, perdón? Estoy hablando desde Quito, Ecuador. De Quito, Ecuador. Mire, pues Ecuador. esta realidad, exacto, de Sudamérica, de esos nuestros venezolanos, ¿no? Que emigraron a Ecuador, Perú. Chile, Argentina, etcétera, que pues de alguna manera están viviendo estos momentos difíciles, ¿no? Y gracias por compartir esto, ¿no? Que está ayudando a estas personas migrantes. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, sí, padre Gera. Sí, adelante, Miriam. Bueno, nosotros en pleno siglo XXI tenemos todas esas Galileas que nuestros hermanos han mencionado, y el Evangelio de Marcos nos invita a hacer lo que hizo Jesús, pasar al otro lado, para que nosotros hagamos lo mismo que él hizo con todas esas Galileas que tenemos en todos nuestros países. En Colombia, por ejemplo, tenemos la comunidad indígenas que están siendo desplazadas de sus tierras, la comunidad LGBTI, que también son discriminados por nosotros. Entonces, ese es el llamado del Evangelio de Marcos. Gracias. Perdón, aquí tuvimos una pequeña inconveniente, pero sí, gracias por compartir, Miriam. ¿Alguien más que quiera compartir esta última pregunta, ya casi para ir terminando? Ahora el padre sí, yo. No ha hablado casi nada. Yo. Dale una palabra. Sí, ¿Yo? adelante, Patricia. A ver, padre, yo he escuchado todo lo que han dicho y meditándolo yo pienso que nosotros también somos, cada uno de nosotros, una nueva Galilea, y le voy a explicar por qué. Exacto, porque jamás en la vida pensamos que a nosotros nos fuera a tocar una pandemia. Siempre creíamos que una cosa así no nos iba a pasar. Eso era de la antigüedad, ¿cierto? Exacto. Nos pasó esto y empezamos a ver el mundo de un modo diferente. Exacto. Lo que debemos aprender en esta nueva Galilea, que a cada uno nos toca vivir o nos está tocando vivir, es mirar al otro como no lo habíamos mirado antes, con los ojos de cielo, como nos dice el hermano Hernando, perdón, padre, que es el amor de Dios representado en cada uno de ellos. Ya no más xenofobia, ya no más ser clasista, ya no más nada de eso. Porque como decimos acá en Colombia, no sé si en el resto de Latinoamérica y de otros países, hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Y eso se refiere a la gente que solamente piensa que el dinero es el que da el poder. Y no es verdad. Gracias. Gracias, muchas gracias, señora Patricia. Padre Marco, ¿también nos quiere compartir algo? Sí, muchísimas gracias. Me gusta mucho su punto de vista, Luz. Y precisamente esto me hace a recordar una experiencia que yo tuve en el seminario, obviamente hace muchísimos años cuando era seminarista, aquí en la ciudad de Chicago. Durante nuestra formación nos envían cada año a diferentes lugares a desarrollar lo que le llaman prácticas pastorales. Unas veces vamos a una prisión, otras veces vamos a un hospital, otras veces vamos a una parroquia, en otras ocasiones a un orfanatorio, así sucesivamente, y cada año nos están cambiando para que vayamos adquiriendo diferentes experiencias. Bueno, en una ocasión yo estaba muy contento en una parroquia hispana aquí, y pues yo me sentía como pez en el agua, y mi idea es, no, yo ya aquí me quedo, no me voy a ningún lado, y cada vez que me van a cambiar, pues yo les digo que este es el lugar donde me siento bien, y además hablo español, y pues
no necesito ir a ningún lugar más. Bueno, no fue así. Me habló mi director y me dice, ¿sabes qué? Ya a partir del próximo mes tienes que cambiar de lugar y va a ser aquí a un lugar en el norte de la ciudad, y vas a trabajar con personas de la tercera edad. Cuando me dijo el nombre y me dijo la ubicación, absolutamente yo dije, pues, ¿qué voy a hacer ahí? Informé, este lugar era como un centro para personas de la tercera edad, pero multimillonarios, gente muy rica. La mayoría de ellos todos profesionales, personas ya mayores. Y entonces dije, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Yo qué les puedo enseñar a esta gente? ¿De qué les puedo hablar? Y yo obviamente, ojalá que pase algo y que yo no quiero ir ahí, no quiero ir ahí, no quiero ir. Bueno, se llegó el día que tenía que ir ahí. El día que llegué ahí me dio una tristeza. Estaba toda esta gente que había sido tan famosa, tan poderosa, tenían tanto dinero. Este lugar parecía un hotel de 5 estrellas y todos estos señores sentados, abandonados, tristes, deprimidos, que tomaban medicamento para su dolor, pero más todos ellos tomaban este medicamento Prozac para la depresión. Una tristeza tremenda, y les habían dicho que seminaristas nuevos irían y todos no estaban esperando en sus cuartos, no estaban en la entrada de la puerta, porque dice, cuando ustedes vienen aquí, son los momentos de alegría que tenemos y vemos a alguien diferente. Sus familias no los visitaban. Y como usted bien lo menciona, señora Luz, estos son pobres ricos. Y yo aprendí por primera vez, y las historias que me contaban, muchos de ellos me decían, desde que venimos aquí, nuestros familiares ya no han vuelto. Ya no hemos visto a nuestros nietos, a nuestros hermanos más jóvenes, a nuestros hijos, ya no los vemos porque ellos nos vienen, ya no vienen para acá. Y aquí en los Estados Unidos es muy común que cuando muere un millonario, regularmente nadie va al hospital, nadie lo visita y obviamente les hace un funeral católico. Y a mí me ha tocado estar en la iglesia esperando a las personas que van y llegan la persona de la funeraria con el féretro, entran y únicamente los dos esperan en la puerta y digo la misa con ningún asistente. Y esto es muy triste y me he dado cuenta de esa pobreza. Y menciono esto porque ahorita mencionaban algo muy interesante. Mencionaban y decían, me parece que fue usted quien dijo esto, hay que ver otras Galileas de diferentes perspectivas, creo que así lo entendí yo. Hay que ver otras Galileas, porque sí es verdad, y yo vengo de una familia muy modesta de México, conozco muy bien la pobreza y no de lejos ni la he leído, sino que la he experimentado, pero también hay otra pobreza espiritual de otra gente. Yo creo que ahí es donde es muy interesante ver que cuando nuestro Señor Jesucristo habla del reino de Dios, nunca lo describe ni habla de él como si fuese un lugar físico o geográfico, pero sí nos dice que hay que construirlo. Y así como en las Galileas, yo creo que también debemos enfrentar las realidades donde estemos y en ese reino todos estamos incluidos. Muchas gracias, Padre Marco, por compartir. No sé si el Padre, Luz Soria y aprovechando dar la palabra al Padre Manuel. Sí, adelante, Luz. Aprovechando que Marco hace referencia a la situación de la gente de la tercera edad, acá nosotros por la situación de la pandemia también vivimos una situación muy crítica, porque por ejemplo a los geriátricos o donde está la gente de ancianos, no nos permite, o sea, la nueva normativa no nos permite tener contacto directo con ellos por la situación de vulnerabilidad. Es más, por ejemplo, nosotros tenemos mucho conflicto en el sentido de que cuando ellos se enferman muchas de las veces, como el sistema sanitario está copado, no se da prioridad a esta gente, entonces es muy difícil para los familiares decidir ir a una privada para la atención, entonces es muy fuerte, es muy duro y a veces incluso ellos fallecen dentro de los geriátricos, dentro de estos sitios asistenciales de la gente de bastante edad sin tener el acompañamiento de la familia. Y lo único que se hace a veces es a través de una visión virtual, decirles familia, esto acaba de suceder y concluir ese despido de una manera muy fría, muy dura, porque el rato en estas situaciones que debe ser
difícil ir desde un sitio como este, la parte física, no sabemos qué es lo que nos sucede y sin embargo ellos a veces por este tipo de la infección, el no saber manejar en un principio este aislamiento, tocaba que la gente asuma a veces sola este proceso de vida a otra vida. Gracias, yo sé que son situaciones bien difíciles que estamos viviendo ahorita de estas personas que se han enfermado o los familiares, ¿no? Que no pueden despedirse de sus familiares que están enfermos. Miren, ya nos quedan 5 minutos y por el respeto a todas ustedes, todos tenemos diferentes horarios. Quisiera darles 5 minutos al Padre Manuel para terminar esta sesión del día de hoy. Manuel, si puedes abrir tu micrófono, por favor. 25 minutos. 5 minutos, dije. Ah, ya dije, qué generoso. Qué feo, Manuel. Pues no sé, bueno, primeramente felicitarte, Jera, por tu exposición muy, muy bonita, muy nutrida. Y gracias también a todos y a todas por la conversación. La verdad que es cuando el texto recobra vida. Es cuando no solamente estamos estudiando un texto como histórico, sino es un texto que lo podemos encarnar, que lo podemos hacer propio, ¿no? Yo estaba pensando ahorita en la realidad en que estoy viviendo aquí. Yo tengo un dilema en las comunidades rurales, está muriendo la gente. La política del obispo es no digan misa. No hay misa, no hay nada. Pero por otro lado, estás pastoralmente, ¿cómo acompañas a esta gente en el duelo? ¿Cómo acompañas a esta gente que de por sí el hecho de perder a un ser querido? Y bueno, el padre Gerald les estaba comentando hace 2 meses, bueno, el 24 de diciembre yo sepulté a mi madre, unas 2 semanas antes sepultamos a mi cuñado, una semana antes sepulté a mi sobrina, a mi tío. En 2 meses perdí a 4 personas queridas. Y siempre me pongo en el papel, ¿qué pasaría si el sacerdote no hubiese estado allí disponible para acompañar en este proceso de duelo? Yo creo que estas otras Galileas que están emergiendo, y es cierto, hay que curar, hay que cuidarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero yo creo que no podemos ponerle más estigma, más miedo, más temor, llegar a una psicosis colectiva de decir, te veo como un apestado, apenas tueces o apenas estornudas, apenas te sientes enfermo, ¿no? Entonces son muchas realidades muy diferentes. La otra Galilea que yo estaba esperando, bueno, por ahí hablaron de la comunidad LGBT, estaba pensando en las Galileas del miedo que tenemos al cuerpo en general, el miedo que tenemos porque creemos en la encarnación de Jesús, pero esta encarnación parece que sucede como en un cuerpo mágico, no es el cuerpo como el nuestro, no es el cuerpo violentado, no es el cuerpo excluido, no es el cuerpo que siente placer, como que la teología está descorporizada. Entonces yo creo que es necesario también abrazar el cuerpo que es precario, que es vulnerable, que es violentado, pero también un cuerpo que sufre. Y a veces como que vivimos en esta realidad de no aceptar el cuerpo, de no vivir con nuestra experiencia de que el cuerpo puede ser un sitio de revelación, y nos sentimos a veces extraños a nuestro propio cuerpo. Y es más cuando es un cuerpo que no es normal, entre comillas, o que no está bien clasificado o que tiene otras preferencias sexuales. Entonces, por eso es que hemos tratado de abrir espacios en cada día. Los lunes tenemos este espacio con la comunidad LGBT y la verdad que son muy pocas personas que están participando. Estamos invitando a toda la gente que se sienta de alguna manera o que se solidarice con este grupo, y también gente que a lo mejor tiene algún tío, algún miembro, alguien de la familia y que pudiera también ayudarle. Así que si ustedes conocen un poquito de publicidad, si conocen a alguien que esté interesado o interesada, denle nuestro enlace. No tratamos de corregir a nadie ni decirle a la persona que lo que tiene que hacer. Lo único que tratamos de hacer es que el reino de Dios, como todos ustedes y todas ustedes han dicho, sea inclusivo. Un reino que excluya no puede venir de Jesús. Una interpretación
que esté basada en miedo, en temor, no puede venir tampoco del Dios de Cristo, del Dios de Jesús. Así que les estamos invitando, les estamos tratando de crear estos espacios donde la gente pueda sanar su historia, pueda relacionar su espiritualidad con la sexualidad de una manera saludable. Y bueno, todo esto es nuestra finalidad, ¿no? Hay muchas Galileas, se siguen dando nuevas Galileas y yo creo que tenemos que estar conscientes de ellas y tenemos que abrazarlas a todas como Jesús las abrazó. Por eso cuando veamos toda la historia de las Galileas y de los milagros de Jesús, todos casi no ocurren en Galilea. ¿Por qué? Porque la Galilea necesita ser también portadora de vida. Así que muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por hacer el esfuerzo tan enorme de estar sacrificando horas de sueño para algunos. Y de verdad le valoramos y esperemos seguir contando con su presencia. Y bueno, Jera, una vez más, gracias por tu entrega, gracias por tu presentación y de verdad todas las personas que participaron, de verdad que llena de orgullo de decir si es posible las semillas del reino, es posible creer y crear otra comunidad alternativa, una comunidad donde ni la raza ni otros acondicionamientos nos puedan separar. De verdad, esto es lo que hace la comunidad viva y esto es lo que podemos seguir apostándole, ¿no? Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.